segunda concentración que hacemos precisamente para trasladar a la opinión pública que la comunicación que nosotros tenemos de autorizar no trata absolutamente nada en lo que implica llegar a acuerdos sobre la aplicación de la reforma de la administración local. La ley se aprobó y se publicó en diciembre del año pasado. La pelota está en el tejado de la Generalitat, todas las comunidades autónomas están empezando a legislar y a regular el proceso de aplicación de la ley de reforma de la administración local, y aquí lo que hay es una callada por respuesta. Están dejando pasar el tiempo como si aquí no pasara nada. Hemos visto cómo el 20 de febrero nosotros nos concentrábamos porque a 28 de febrero las empresas públicas que no cumplieran los requisitos iban a entrar en un proceso de disolución, y tuvieron los secretarios interventores que hacer malabarismos para que las empresas públicas justificaran que había un proceso de reequilibrio financiero. Ahora, en el 30 de este mes de junio, se cumple el plazo para que las mancomunidades entren en proceso de disolución si no ajustan sus estatutos. Y en este momento las mancomunidades, por libre, cada una están decidiendo a la desesperada cosas porque no reciben instrucciones desde la Generalitat. Unas mancomunidades están diciendo que ellos cumplen con la ley, que por lo tanto cuando venga la financiación ya hablaremos, y otras mancomunidades están diciendo que solo el inicio del expediente ya es más que suficiente para entender que están cumpliendo la ley. Es decir, no hay ningún criterio y no hay ninguna orientación. Y lo peor de todo, a 31 de diciembre, si no hay normativa, si no hay regulación, nos vamos a encontrar con que todas las subvenciones, todo el dinero que manda la Generalitat a los ayuntamientos para EPA, para servicios sociales, etcétera, etcétera, se va a quedar absolutamente en la ley porque no va a haber cobertura legal para mantenerlo. Es decir, lo único que estamos pidiendo es una mesa de diálogo, lo único que estamos pidiendo es que la Generalitat se siente con nosotros y con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y lo que dan es la callada por respuesta. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha pedido convocatoria de la Comisión Mixta Federación Valenciana Consellería porque así lo marca un decreto, y la Consellería les da callada por respuesta.